buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Como cada sábado en la mañana estamos con ustedes gustosamente, además, Nicolás Salazar y Carla Jaraba. ¿Cómo estás, Carla? Amigo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Diálogo Abierto. El sábado pasado estaba muy contento, ahora estoy más contento todavía porque hoy me toca. Hoy sí te toca. Hoy me toca. Te toca, qué bueno. Hoy me toca. Bueno. Hoy me toca que me vacunen y a los jóvenes, ¿no? De 40 a 44 años. Ojo, porque si usted que nos está viendo a través de TV Perú o, bueno, no en todo el planeta, porque imagínate, no van a venir de Japón a vacunarse, ¿no? Y que nos está escuchando a través de Radio Nacional, se puede vacunar incluso si este año cumple 40. Ajá. Puede tener 39, pero si este año cumple 40, usted se puede vacunar. Vaya al vacunatón. Claro. Es más, entiendo que pongo el hombro, la página web del Ministerio de Salud, donde sale todo el padrón y la fecha de vacunación, no está actualizada. No, hay que esperar un día antes. Por ejemplo, a mí me vacunaron la semana pasada, ¿no es cierto? Todo muy ordenado, se cumplió con todos los protocolos. Lo cierto es que a mí me tocaba, según el rol, el mismo sábado. ¿No es cierto? Que era la misma vacunatón. Y no salí en el rol hasta el mismo viernes en la noche. Así que hay que ir actualizando. Pero si no, guíese por la edad. Y vaya con su DNI y no va a tener ningún problema. Vacunatón de 40 a 44. Si cumple 40 este año, puede vacunarse. Simplemente asista a los centros de vacunación. Eso es finalmente lo que manda. Y no solamente tiene que ser peruano, si es extranjero también, ¿no? También. Ahora, si tiene usted una fecha para vacunarse y está en el rol, hay que respetar también. Mejor, eso. porque claro, porque se distribuye, bueno, claro, según obviamente la oferta y la demanda, digamos, ¿no? Pero igual, usted se puede vacunar. El vacunatón lo que busca es eso, avanzar más rápido. Aquellos que les falta la segunda dosis, o aquellos que todavía no se vacunan, pueden tener 60 años y no se vacunan, vaya, el DNI es lo que manda. Bueno, ¿qué les parece si revisamos precisamente la información de la jornada y también conocer un poco lo que ha pasado esta semana, ¿no? Ya a portas prácticamente de la celebración del Bicentenario, de la presentación de un nuevo gabinete, ¿no? Ministerial, obviamente el primero de Pedro Castillo. Hoy, supuestamente, ¿no? Hoy día supuestamente tendríamos los nombres, por lo menos así lo anunciaron, hoy hay una reunión, pero bueno, vamos a comenzar hablando del cronograma COVID-19, ya habíamos hablado un poquito de eso, y se inicia pues la vacunatón, la tercera vacunatón para Lima y Callao, y la jornada incluirá a los adultos mayores de 40 años, como ya lo había mencionado Nicolás, pero además los adolescentes con comorbilidades y personas pendientes de la segunda dosis, ¿no? Suena raro eso de adultos mayores de 40 años, ¿no? No, pues mayores nomás. Los adultos que son mayores de 40. Claro, no te sientas mal. Después de lo de Sofía Gallegos hace unos días, te has quedado un poquito sensible. Resentido y sensible. Pero bueno, lo importante es el espíritu. Eso es lo más importante en esta vida. Bueno, hablando de espíritu, ayer hubo mucho en el Congreso. Se esperaron, en realidad, más juramentaciones altisonantes. Hubo algunas que vamos a mencionar, por supuesto, porque ya tenemos 130 parlamentarios. Había como un vacío, ¿no? Porque tenían credenciales, ya los otros estaban yendo, claro, y estos estaban entrando, pero todavía no habían juramentado. Bueno, ahí está la ceremonia que usted pudo ver a propósito a través de TV Perú. Los congresistas del periodo 2021-2026 que juraron a sus cargos en el hemiciclo del Congreso de la República, la Junta Preparatoria convocó para este lunes al Pleno con el objetivo de elegir a la nueva mesa directiva del Parlamento. Es decir, ayer juramentaron, ¿no? En 3 grupos, por cierto. Unos esperaron en el hemiciclo Porras Barnechea, otros en la Sala Grau. Y, bueno, con todos los protocolos de bioseguridad. Hasta ayer se vieron, porque deben estar ahorita por el teléfono, por el Zoom, negociando, porque claro, mañana, hasta mañana a las 8 de la mañana, se deben de presentar las ternas, las propuestas para la mesa directiva hasta las 8. ¿Por qué? Porque es 24 horas antes de la sesión. El lunes se supone que votan. El lunes se supone que votan. Se espera que hayan 2 ternas, es lo habitual. Pero importante que ayer el presidente electo Pedro Castillo pidió a Perú Libre que consense, ¿no? Y que no necesariamente, que trate de congregar a las otras fuerzas políticas. Se entiende incluso que no asuma la mesa directiva. Bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Ya, sería lo mejor, digamos, para que haya un equilibrio de poderes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y justamente hablando de Castillo, ya pasando a otro de los temas, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al profesor Pedro Castillo Terrones este último miércoles como presidente electo para el periodo 2021-2026. El titular
del ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó el desarrollo del proceso electoral e invocó a seguir trabajando para fortalecer las instituciones del país. Finalmente Pedro Castillo entonces recibió sus credenciales, presidente electo. En una sesión, así es, en una sesión que justamente estamos viendo, ¿no? Pero eso fue el preámbulo, Carla, de lo que vamos a ver a continuación, porque creo que al final la imagen que va a quedar es esta, ¿no? De la reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante, ¿no? Así es. De Francisco Sagasti con Pedro Castillo. Justamente Castillo llegó a Palacio de Gobierno, se reunió con el actual mandatario, el presidente. Ahí está. Esta es la imagen que queda y que va sin duda, bueno, para aquellos que nos están escuchando, es la imagen de Pedro Castillo llegando a Palacio, entrando, ¿no? Por la zona de la residencia, y esta, ¿no? Esta es la imagen. Obviamente levantando la mano, saludando a ambos acá, ¿no? De alguna manera la posta, ¿no? La posta abrazándose, ¿no? Y abrazándose, además, en una situación, entiendo yo que en una figura y en una sensación de que vamos a tomarle la posta, señor presidente, y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer, ¿no? Ahora, fue bien simbólico porque rápidamente recibió las credenciales. Sagasti lo invita a Palacio para realizar la transferencia oficial. Correcto. Y ordenada. Y me parece, ¿no? que ha visitado el día siguiente también. Así ha sido rápidamente la visita. Ha estado viendo. Bueno, entonces, en cuanto al tema político, Carla, esto es lo que ha destacado en la semana. Pero hoy, más adelante, vamos a analizar con un especialista en estos asuntos la situación política, ¿no? Cómo comienza, digamos, cómo va a comenzar Pedro Castillo su gestión, en fin, cómo debe de conformar su gabinete y cuáles son sus principales retos, ¿no? Ahora, efectivamente va a estar con nosotros el señor Huapara. Pero algunos quisieron ya relajar un poco el oído y el ojo del tema político y tuvieron ¿cómo? Con los Juegos Olímpicos. Con los Juegos Olímpicos, sí, claro. Ayer estaban todos muy a la expectativa. Primero de TV Perú y su ceremonia, por supuesto, de la juramentación de los 130 parlamentarios, pero también porque los Juegos Olímpicos ya son una realidad. De hecho, los peruanos están haciendo una buena presentación. Es difícil, Carla, lo conversamos la semana pasada y ya no lo dijeron que no. Ya. No, está de licencia. ¿No? Está de licencia. Sí, está de licencia. Bueno, en fin, no nos desviemos del tema. Los Juegos Olímpicos son una realidad, decía. La delegación peruana cuenta con 35 deportistas que intentarán ganar una medalla para nuestro país. Necesitamos bastante, ¿no? Necesitamos bastante ello. Ahora, hay una polémica en torno a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahorita nuestro productor nos mata y dice que hoy han venido loros. Bueno, siempre, ¿no? Pero está bonito, vamos a comentar algunos temas simpáticos, porque además esto es lo que está pasando. Eso no vamos a decirlo, Renzo. Esto es lo que está pasando, ¿no? En el ámbito. No, ese es otro programa. Vamos a hablar también. Ya que hay tiempo, aprovechemos. Esto es lo que está pasando en el ámbito deportivo, pero decía, se está gestando una polémica porque los deportistas que deberían de cumplir los protocolos, en muchos casos no lo están haciendo y están mandando imágenes muy contradictorias del asunto. Pero van a ser sancionados, ¿no? Estás hablando del mexicano que se quitó la mascarilla. Pero, bueno, en fin, son cosas que pasan en el momento, aunque con él sí, pues es evidente. Es claro que es evidente. Está realizando quizá el evento deportivo más importante del planeta, después de la Copa del Mundo de fútbol, por supuesto. Y claro, eso es como una burbuja, porque además no hay asistentes, pero afuera, ¿qué está pasando afuera? ¿No? Pero además es un tema interesante porque se encontraron casos de COVID que de alguna manera empezaron los contagios progresivos e hizo peligrar los Juegos Olímpicos. Entonces, que un participante a los Juegos Olímpicos se quite la mascarilla es una mala señal, pues, ¿no? Claro que sí. Y nos invita, Carla, a comentar un punto, ¿no? Porque, claro, Luchito Trizano nos comentaba el sábado pasado que todos los deportistas que han ido vacunados. Claro. La pregunta es, ¿cuándo se han vacunado? ¿Y por qué? Porque dicen los entendidos que la vacuna es efectiva a los 50 días de la primera dosis. 50 días es bastante, ¿eh? Hay que seguir cuidándose. Muy bien. Entonces, vamos a dejar por el momento los Juegos Olímpicos y todos los temas que hemos tratado porque los vamos a ir desarrollando paso a paso durante el programa. Pero ahora vamos a empezar con el tema de la vacunatón para ver cómo se está desarrollando. Recuerden que se inició a las 7 de la mañana y terminará a las 7 de la noche de mañana domingo. Así que nos vamos a trasladar a Playa Miller con nuestra compañera Ximena Carrasco para que nos cuente cómo inició esta campaña. Ximena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ximena. ¿Cómo
estás, Carla? Nicolás, muy buenos días. Hoy se inició la tercera vacunatón y estamos aquí en Jesús María y también se ha iniciado con el nuevo grupo etario de 40 años para arriba y por eso su primera dosis lo ha recibido aquí Miguel Conejo Rebocio y Santiago Acasiete. Miguel, ¿cómo te has sentido? ¿Has recibido tu primera dosis? Feliz, la verdad que feliz, agradecer a toda la gente de salud, la verdad, a la presidenta. Por mi familia, por mis hijos, porque creo que todos queremos pues ya volver a hacer nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo más importante. Igual esto hay que cuidarnos, pero no hay primera sin segunda, o sea que de nada sirve ponerme la primera, tendría que venir para la segunda también. Claro, muy bien, muy claro ese mensaje, pero a ver, también conversemos aquí con Santiago Acasiete. Te he visto un poco nervioso, Santiago, ¿verdad o no? Nervioso hace muchos días, de verdad, porque, siempre, con todo lo que ha pasado, uno triste, pero a la vez hoy feliz por la primera oportunidad que me da la familia de salud y a la ministra también, a la presidenta, que nos ha invitado y agradecerle por este momento, ¿no? Invitar al público, ¿no? Sí, invitamos al público que venga a vacunarse, que apoye, que nos unamos para combatir este virus, ¿no? Así que a partir de ahí les invitamos a todas a esta vacunatón para que puedan tener la primera dosis y también la segunda dosis, ¿no? Muchas gracias. Y también estamos con la presidenta ejecutiva de salud, la señora Fiorella Molinelli, compañeros. Señora Molinelli, se ha ampliado también la meta, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, aquí se sabe más o menos ya hasta esta hora del día cuántas vacunas se han aplicado. A ver, hoy iniciamos la tercera vacunatón, mayores de 40 años, presentando su DNI. Hoy estamos desde las 7 de la mañana, 36 horas ininterrumpidas, hasta mañana domingo, 7 de la noche. Algunas preguntas que nos hacen en las redes sociales es, por ejemplo, ¿qué pasa si no he salido en la página web Pongo el Hombro, pero tengo más de 40 años o tengo 40 años? Pueden venirse a vacunar. ¿A cualquier vacunatorio? Sí, a cualquier vacunatorio. O sea, no necesariamente tiene que ser al vacunatorio de tu distrito. Tienes que buscar cuál es el vacunatorio que te acomoda más, el que está más despejado y pueden venir tranquilos con su DNI. Aquellas personas que cumplen 40 hasta el 31 de diciembre también pueden venir. Esas son las preguntas más frecuentes. También están, en esta oportunidad vacunando a los niños, a los adolescentes de 12 años a 17. Así es, hemos comenzado con la vacunación para los adolescentes entre 12 y 19 años con síndrome de Down. O sea, hoy pueden asistir los adolescentes entre 12 y 19 años que tienen síndrome de Down. Ese es el primer paso que se está dando y estamos muy entusiasmados avanzando con el proceso de vacunación, avanzamos con fe y esperanza y sobre todo aquí en los vacunatorios de salud los esperamos. Hoy vamos a tener mucha alegría, está Zaperoco, está La Pantera, están los deportistas, los esperamos, vengan a vacunarse, no pierdan esa oportunidad, esa es la única forma como vamos a proteger al país y a nuestros seres queridos. Muchas gracias y entonces, compañeros, con este nuevo grupo etario que a partir de esta semana se van a inocular, también va a estar en la orquesta Zaperoco aquí vacunando los jovencitos. Así es, contentísimo, de verdad, gracias a la invitación. Acá lo vamos a vacunar al muchacho integrante de la orquesta también, le toca su vacuna, entonces contentísimo, y no solamente ven acá, sino a todos los vacunatorios, también a La Pantera, vamos a vacunar a todos, a la gente de nuestro Callao también, que vengan todos, sobre todo para estar todos protegidos, ¿no? Muchas gracias. Entonces son 250.000 las dosis que se van a tener que superar en esta tercera vacunatón, compañeros. Gracias, Ximena. Vemos algunos personajes conocidos, ¿no? No solamente obviamente los exfutbolistas que ha presentado Ximena, sino algunos artistas musicales también, ¿no? Claro. Se está promoviendo, digamos, con referentes, ¿no? De la ciudadanía. Está bonito. Que es importante, ¿no? Es importante también y ojalá Gracias, también... Ximena. Gracias, Ximena. Estamos en contacto más adelante. Y sería bueno también ver a nuestros líderes políticos. Yo no he visto a ningún líder político. ¿Verdad? ¿No? Salvo, me parece, una fotografía de Ollanta Humala y luego Keiko Fujimori, que lo hizo conocido después de que se publicaron unas ella lo difundió. fotos. No, pero luego de que se difundieran una fotografía. Bueno, la cosa es que los dos... Está bueno, esa parte está buena, porque también se puede especular que hay preferencias, Claro, o que ¿no? de repente no está yendo cuando le tocaba, o que no está haciendo cola.
Pero está bien. El tema es que Hay que normalizarlo, hay que y eso es normalizar bueno. que les toca vacunarse y que lo hagan y que apoyen el tema de la vacuna para que todos lo hagan. Correcto, ¿no? así como hemos normalizado, ¿no?, los cuidados, ¿no? Ya es parte de, ¿no? Digamos, los protocolos ya llegaron para quedarse. Hay muchas cosas que se van a quedar incluso post pandemia, ¿no? Conversamos con Marco Loret de Mola, gerente de Mat Lab y la sala situacional. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días. Ya te estábamos estrellando, Marco. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Nicolás. Yo también. Adelante, cuéntanos, ¿cómo se encuentra la sala situacional? Como lo hemos mencionado anteriormente, al día de hoy la foto en positividad va bastante bien. Es decir, estamos con la menor positividad que hemos tenido en cualquier momento de la pandemia, ¿no? Actualmente la positividad molecular, la prueba que encuentra el virus, es de 4%. La OMS recomienda 5%. Tiene lógica, cuando tienes 4, vas encontrando cada vez menos contagiados, como lo muestra justamente nuestro cuadro de cantidad de nuevos contagiados. Estamos encontrando cada vez menos. Ahora, si bien el área de salud está bajando y bajando los indicadores, tanto de hospitalizados, tanto de camas UCI, inclusive fallecidos, es importante considerar que si viniera la tercera ola, ojo, estamos a fechas según ese crecimiento que hubo de la primera ola, digamos de la segunda ola, si viniera la tercera, estaríamos con un área de salud mucho más saturada que lo que pasó con la segunda ola, ¿no? Para hacer un comparativo, en hospitalizados, cuando empezó la segunda ola, ¿no? Acuérdense acá empezó. Teníamos aproximadamente 3.000 personas promedio en hospitales. Ahorita tenemos 3.100. Perdón, en esa vez teníamos 3.800 aproximadamente, ahora tenemos 7.100. En camas UCI teníamos aproximadamente 1.000, ahorita tenemos 1.990. Entonces es importante que la ciudadanía entienda eso. Si es que empezara una tercera ola al día de hoy, nuestro sistema de salud está más saturado de lo que estuvo antes. Es muy importante que todos continuemos con las medidas de cuidado, ¿no? En los medios, que la gente, digamos, que tiene cierta llegada, los influencers, muestren la importancia de seguir cuidando, Marco, para que así la ciudadanía ponga más de su parte. Si bien, porque se ha anunciado que hay más camas UCI, pueden haber más camas UCI efectivamente, pero según lo que tú muestras es que también hay mayor saturación, mayor utilización de esas camas UCI. Si hay un eventual, para remarcar, una eventual tercera ola, ¿cómo estamos con oxígeno? Porque una cosa es la cama UCI, pero no todos llegan a UCI. Hay un buen grupo que prefiere pasar la enfermedad en su casa porque no van a encontrar efectivamente camas en los hospitales o porque prefieren quedarse en su casa. Esa es una excelente pregunta, Carla. Así tenemos que siempre considerar el histórico, ¿no? Y tuvimos una primera ola, tuvimos una segunda que fue mayor que la primera ola, y actualmente lo que ha informado el MINSA no refleja el mismo crecimiento. Es decir, si de la primera ola a la segunda hubo cierto crecimiento y se da ese mismo crecimiento de la segunda a la tercera, no se muestra que estaríamos preparados para eso, ¿no? Según los números que ha informado el MINSA. Deberíamos estar preparados para eso, ¿no? Con un mayor crecimiento. Esperemos que no, ahora hay más vacunados. Marco, la noticia buena de la semana tiene que ver con el hecho de que en la región Lambayeque y Cajamarca, perdón, me parece, no ha habido fallecidos, ¿no? En esta semana. 2 días, ¿no? Me parece que fue el miércoles y jueves. Eso se puede notar, ese tipo de estadísticas se puede notar. Ahora, ¿habrá todavía subregistro? Sí, definitivamente siempre va a haber su registro, ¿no? Hay zonas del país, acuérdate, que no están conectadas prácticamente y que puede estar falleciendo personas que no lo sabemos. O personas que fallecen de pronto en su casa, que no llegan a un centro de salud. Lo que tú comentas es muy positivo, ¿no? Zonas que no haya fallecido. Lo que tenemos que lograr ahora, Nicolás, es que no haya una tercera ola o que sea muy bajita. Si logramos eso, sería realmente la buena noticia para todos los países. Lo ideal, claro. Y eso hay muchos factores de por medio. Bien decías tú, digamos, si comparamos ese momento de la segunda con este momento,
la ocupabilidad es mayor hoy. Pero también decía Carla, y algo interesante, ¿no? Porque entiendo que hay ahora más camas UCI, el sistema de salud ha crecido. Y también hay más personas contagiadas, ¿no? Y ese es un punto que igual tenemos que no podemos soslayar, ¿no? O sea, hay menos opción. Entiendo que el virus salte, pero también está el factor de la variante Delta, ¿no? Entonces son muchas cosas que pasan en el momento, ¿no? Y lo más importante, también la ciudadanía tiene que saberlo, cuanto más tiempo el virus sobreviva, cuanto más tiempo lo dejemos, ¿no? continuar desarrollándose, creciendo, llegan las mutaciones. Claro. Le permitimos que mute. Por eso entonces tienen que correr con la vacunación. Y acabarlo una vez. Y correr con la vacunación, ¿no? Muy bien. Eso es fundamental. Ahora que hay cambio de gobierno, ese es un buen punto. Que no pare la vacunación. Por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros como siempre, y ya estaremos conversando más adelante para luego ver, después de las celebraciones del Bicentenario y todo lo que se viene, qué es lo que sucede en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Marco Loremola. ¿Con qué vamos, señor director? Vamos. Vamos con el bloque internacional. América frente al COVID. Buen día, Perú. Para Radio Nacional y TV Perú desde Venezuela, reporta José Esqueda. En los últimos días en el territorio nacional se han sentido fuertes precipitaciones, esto motivado a que ya entramos en pleno invierno. En cuanto a la materia atinente al COVID, debo informarle que en las últimas 24 horas se ha registrado en el país un total de 861 contagios y 14 personas fallecidas. Igualmente, el Gobierno Nacional ha informado a la colectividad, luego de una encuesta que fue realizada, que será reestructurado el plan mediante el cual se estaba desarrollando la cuarentena en el país. Había un plan denominado el 7+7, que era cuarentena radical una semana y la siguiente semana una cuarentena flexible. El planteamiento es ahora flexibilizar todo este procedimiento de manera tal de darle posibilidad de apertura a grandes sectores de la producción nacional que se han visto afectados por este planteamiento. Esperemos entonces que en los próximos días se den las nuevas normas, los nuevos lineamientos a seguir para continuar combatiendo el COVID en el territorio nacional. Desde Venezuela reportó para ustedes. Amigos de TV Perú, muy buenos días. En estos momentos Ecuador vive un acelerado proceso de vacunación. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso prometió que 9 millones de personas iban a ser inoculadas en sus primeros 100 días de gobierno, meta que se cumple precisamente este 30 de agosto. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno entiende que vacunar a la población es vital para su objetivo de reactivar la economía del país, muy golpeada por la pandemia del coronavirus. Hasta este momento hay oficialmente registrados 479.000 contagios desde el inicio de la pandemia y se han aplicado 8.700.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 6.700.000 en primera instancia y 2 millones con segunda dosis. Y un detalle importante para esta aceleración del proceso de vacunación la tiene la empresa privada. ¿Por qué? Porque ha participado desde inicios de julio en un plan piloto dentro de una estrategia público-privada que se considera la más importante en la historia del Ecuador. Así, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha informado que con su infraestructura se ha logrado colocar 1 millón de dosis en 118 centros habilitados por este sector en todo el país. Esto es todo lo que podemos informarles desde Guayaquil, Ecuador, Braulio Orellana. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, las realidades son muy parecidas, ¿no? En Ecuador, al igual que nosotros, nos damos cuenta que la vacunación es la única vía, la única salida para acabar con esta pandemia y que hay que acelerar el ritmo. Por cierto, esta semana, no lo mencionamos en nuestro resumen, se anunció la compra de 10 millones de vacunas Sputnik, ¿no? La vacuna rusa. Así es. Y ya con eso ya tenemos más o menos como 90 millones, ¿no? Es decir, sí, todo está asegurado. Ahora lo que falta es acelerar el ritmo. El proceso, bueno, que lleguen, proceso. ¿no?
No, También- y que crezca, Carla, que crezca, porque se necesitan, ya el sector privado está ayudando más. Ajá. Y también hay que tener en cuenta lo dicho por el presidente de la negociación de varios laboratorios ya para que lleguen las vacunas, ¿no es cierto? Una de las cosas que él ha mencionado es que se han negociado, Sí. que 2 semanas antes la empresa avisa, el laboratorio avisa y dice, bueno, ya estamos por mandarlas. Estamos produciendo, estamos por ¿no? mandar. Ya estamos por mandarlas, hay todo un proceso que respetar y ojalá que con la transferencia no cambie. No cambie, ese ¿no? proceso. O no se ponga más lento. Y hay que recordar que se autorizó la Johnson & Johnson. También. Y de esa no ha llegado todavía, por ejemplo. No, todavía tampoco no ha como la llegado. Moderna, ¿no? Tampoco, Tampoco. es verdad. Bueno, Tampoco. vamos a seguir hablando del COVID-19. Mencionábamos hace un rato que hay cosas que han llegado para quedarse, hay protocolos que han llegado para quedarse. Y Nuestra vida ha cambiado. nuestra vida ha cambiado y creo que nosotros mismos hemos visto a bien fortalecer las vías de higiene, de limpieza, de desinfección, y eso se va a quedar. Es bueno llegar a un sitio, a una oficina, a un local y que se esté siempre constantemente limpiando, ¿no? Ahora, también, si ustedes se han dado cuenta, hay protocolos en nuestras casas, ¿no? También. Ya han quedado como inconscientes. Llegas, te lavas las manos, cosas que antes deberíamos haber hecho y que no lo hacíamos. Pero bueno, vamos a hablar justamente de esos protocolos de bioseguridad, pero para no olvidarlos, para implementarlos, para mejorarlos y para ver cuáles son los que funcionan y no, vamos a conversar con Iván Bolaños, experto en protocolos de bioseguridad de Intertech Perú. ¿Qué tal, señor Bolaños? Muy buenos días. Buenos bienvenido. días. ¿Qué tal, Carla, Nicolás? Buenos días. ¿Qué Mucho tal? gusto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cuáles son las medidas más importantes en cuanto a limpieza y desinfección, las que uno no debe obviar en el día a día? Miren, a lo largo de esta pandemia hemos aprendido, como ustedes dijeron, que hay situaciones muy puntuales y muy básicas que nunca debimos dejar de lado, ¿no? Como la higiene, el lavado de manos, la desinfección de los alimentos y de las superficies con las que tenemos contacto día a día, ¿no? Entonces, la pandemia ha traído eso a ser lo primordial que debemos hacer en estos momentos, ¿no? Y finalmente, el tema de prevención siempre ha estado presente y, bueno, últimamente pues lo es más por esta situación, ¿no? Claro, Y pero recuerdo que hay- al inicio, Iván, de la pandemia, incluso hasta, recordarán ustedes, se empezaron a desinfectar calles, ¿no? Plazas, Sí, es correcto. pistas. Es correcto. Bueno, era parte del desconocimiento y de tratar de realizar actividades que, como siempre hemos dicho nosotros, no hay una medida preventiva en estos casos que pueda considerarse exagerada, ¿no? Ujú. Todas ayudan de alguna manera, Todo ayuda. no solo a dar tranquilidad, sino también pues, a estar seguros, ¿no? Ok, pero técnicamente, ¿cuál, digamos, en el tiempo se ha confirmado que sirve, que es útil, ¿no? Y que ayuda a contrarrestar el COVID-19? En cuanto a superficies, ¿no? Claro, las que más han prevalecido, como bien dices, es la desinfección de superficies de una manera adecuada, eficaz, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado continuo de manos, ¿no? Es lo que más ayuda dentro de esta situación, Claro. ¿no? Y lo que más se viene aplicando, ¿no? En todas las organizaciones. Y como bien dijiste, hemos establecido protocolos personales, familiares, a nivel laboral y como país, ¿no? Ajá. Ahora, como usted bien mencionaba al principio, hay cosas que por desconocimiento hacíamos, pero no necesariamente eran necesarias, valga la redundancia. ¿Con qué es lo que nos tenemos que quedar ahora? Es decir, hace unos momentos hablábamos con Marco Loret de Mola y nos mencionaba que de venir una tercera ola no estamos preparados. Entonces, si bien tenemos las vacunas, tenemos que seguir cuidándonos porque hay tantas variantes que no sabemos tampoco a qué atenernos. Entonces, ¿cómo cuidarnos? El ABC del cuidado para que la gente que nos esté escuchando lo tenga bien en cuenta, ¿no? Cuando llega a un lugar, cuando sale de su casa, cuando esté con sus niños. El ABC, pues. Miren, hemos llegado a este punto ya casi 1 año y medio de esta pandemia y han habido diferentes etapas, ¿no? En las que en las calles, por ejemplo, había muy poca gente que transitaba y era un poco más fácil cuidarse. A medida que se han ido agilizando las instituciones, han ido incorporándose otros negocios ya a la nueva realidad, esto es cada vez más difícil. Hay muchas más personas en las calles, en los establecimientos, entonces
las cosas más básicas que debemos seguir manteniendo es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El distanciamiento social, el tema del uso de mascarillas de manera adecuada, que actualmente es con doble mascarilla, el lavado de manos y no dar nada por sentado, ¿no? El otro día, por ejemplo, vi en un comercio muy pequeño que la gente entraba ya sin ninguna restricción, ¿no? Es algo tan natural ir a la bodega y a comprar algo y ni siquiera percatarse si la bodega está llena de gente, claro, ¿no? Y si debo esperar por lo menos afuera, ¿no? Entonces, hasta las cosas más básicas ahora hay que tratar de pensarlas un poquito más para ver si es adecuado o no, ¿no? Ahora, y el que está... Sí. Sí, estos, no sé exactamente cómo se llaman, pero estas bandejas que ponen... Eso. Que ponen en las entradas para limpiarse los pies, ¿es necesario seguir usándolas? Sí, como medida preventiva, como les dije al inicio, ninguna va a ser exagerada, Okay. ¿no? Al final, lo que estamos tratando, no solamente de cuidar la salud, sino de brindar confianza. Muchas de las situaciones que vamos a vivir para poder reactivar no solo la economía, sino tratar de volver a lo más posible a nuestra vida anterior, es generar confianza, ¿no? Y generar confianza entre nosotros. Porque yo puedo cuidarme, pero si la persona que tengo al lado no lo hace, igual es un riesgo para ambos, ¿no? Claro. Entonces, finalmente el tema de prevención termina siendo una tarea común para todos. Sí, hay protocolos que, bien comentábamos, se mantienen, por ejemplo, en la familia. Yo sigo viendo en mi edificio algunos departamentos con las zapatillas afuera, Ajá, ¿no? sí. La gente deja sus zapatillas. Sí. O llegan y se desinfectan toda la ropa, o se sacan la ropa, la lavan, ¿no? Y bueno, claro, es una gestión que es peor no hacerla, ¿no? Claro. Pero no es que se haya reafirmado, en todo caso, su importancia o que es necesario, eso que queríamos saber. No es trascendental, digámoslo así. Quizás no sea directamente eso, pero tenemos poco conocimiento de este virus y como mencionaban también en la entrevista anterior, a medida que nosotros vayamos relajándonos, se van a poder presentar mayores variantes de esta, claro, correcto, de esta enfermedad. Y eso nos va a generar mayor desconocimiento, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos adquirido, como bien decías, llegábamos a casa y ni siquiera nos lavábamos las manos en algunas ocasiones, o sea, si ya lo adquirimos, entonces, ¿por qué dejar de hacerlo, no? Correcto. Bueno, muchas gracias a Iván Bolaños, experto en protocolos de bioseguridad. Es cierto, ¿no? Hemos ido aprendiendo más de este virus y creo que lo más importante es, como dice, mantener las medidas, las más del día a día. Es decir, la doble mascarilla, por ejemplo. Claro. La doble mascarilla es un básico. Se debió hacer antes, ¿no? De pronto, ¿no? Pero bueno, incluso el protector facial, el distanciamiento. Porque, por ejemplo, un ascensor es peligroso. Pero si tú estás con doble mascarilla, ya te estás cuidando, ¿no? Claro, pero además la gente se acostumbra, ¿no? Es decir, Lo que pasa es que también es chocante, ¿no? Sigue siendo, después de 1 año y medio, sigue siendo chocante que te digan, límpiate, ¿no? O no, limpia los zapatos, ¿no? O claro, sácate las zapatillas, o ven acá para desinfectarte. A veces es poco violento, ¿no? Lo que pasa es que también valdría la pena saber qué tan práctico es. Cuando tú vas a un lugar y te piden el brazo para que te... Ya, bueno, ya te acostumbras. Lo de la temperatura, sí. Pero es que ni siquiera la miran. A veces estiras el brazo y te salen acá, parece que te estuvieran amenazando, ¿no? Entonces después era la frente, después claro, acá, después... ¿no? Claro, tú ahora pones no el brazo y dices... Cada uno tiene su protocolo. No, acá, ok, acá. Sí, pues. Bueno, pero hay que tener un poco de paciencia. Donde quieras, pero ya rápido. Ya, pero nomás, ya saca la temperatura. Hay que tener paciencia, un poquito de paciencia. La temperatura tiene que ver realmente con los cuidados, eso también fue una pregunta, ¿no? Porque hay tantos que son asintomáticos que... Y no solamente eso, si te marca más de 37.5, te están evitando el ingreso en un centro comercial, claro, en una tienda, marca, porque al final ni siquiera sabes si funciona el termómetro, ¿no? Nos ha pasado, ¿ah? Nos ha pasado. Está calibrado, a veces se gasta la pila, ya entra nomás, ¿no? Pero sí me ha pasado en centros comerciales que, por distraído he llegado con una mascarilla y dicen, no, claro, señor, son 2. Pero me doy media vuelta claro, y me en los mercados. ¿no? Pues podrían decir, oye, estoy perdiendo un cliente. No estás perdiendo un cliente, estás ganando seguridad, tranquilidad y evitando riesgos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Antes que se jale los pelos. Regresamos con la entrevista que viene muy importante. Quédese con nosotros en Diálogo Abierto vía TV Perú, Radio Nacional y gracias al Internet en todo el planeta. Volvemos.
Continuamos con más en Diálogo Abierto y ahora nos vamos a poner un poco serios porque lo que se viene es bastante importante, es justamente los retos y la transferencia, perdón, pero acá hay un bichito, la transferencia, ¿no es cierto?, del tema salud, que es importante, no te rías. Nos ponemos un poco más serios. Bueno, de todo lo que hemos hablado en el bloque anterior, Claro. ¿no? Es importante nuestra siguiente entrevista porque creo que todos tenemos fe en que las cosas sigan mejorando, bueno, las cosas sigan caminando y mejorando, Claro, ¿verdad? sí. Porque se pueden hacer mejor, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Así es. Presentamos a nuestro invitado, el doctor Hernando Ceballos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, o deberíamos de presentarlo, doctor Ceballos, como el próximo ministro de Salud. ¿Cómo le va? Confírmenos, por favor. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. No, en este momento somos miembros del comité técnico y el único que puede designar un ministro de salud y verá quién es el profesor Castillo. Pero le ha sugerido, han conversado de ello. No, francamente no. Lo que hemos conversado son todos los detalles técnicos que necesitamos ajustar para el próximo gobierno. En la transferencia, ¿no? Doctor Ceballos, ¿y cómo toma usted este mensaje del doctor Ugarte, el ministro de Salud, que dice, es muy escéptico el doctor Ceballos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le estamos diciendo que van a llevar las vacunas. Tenga fe, doctor Ceballos. Perdón, no escuché. ¿Aló? Sí, ¿nos escucha bien? Sí, le escuché la pregunta. No, yo creo que hay que diferenciar lo que es tener una actitud, digamos, pesimista frente a la situación, de una actitud de precaución. Sí, siga nomás, doctor. Lo que sucede es que hay estudios por parte de las unidades de investigación sanitaria, de la propia Seguridad Social e incluso del Ministerio de Salud, que la tercera ola se presentaría en el mes de septiembre, ¿no? Así que, claro, hay que hacer todas las previsiones en muy corto tiempo. El gobierno entra el 28 de julio y ustedes saben que necesitamos tener vacunados a un porcentaje importante de la población, pensando en que tengan algún grado de inmunidad si es que la tercera ola viene con fuerza en el mes de septiembre. Esto nos obliga en el mes de agosto a realizar una intensa campaña de vacunación en primer lugar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que necesitamos asegurar que esa primera quincena de agosto tengamos todo listo para no solamente aprovechar, digamos, todo lo que se ha avanzado en el buen sentido de la palabra, sino además intensificarlo bastante más, ¿no? Recordemos que en este momento nuestro porcentaje de la población vacunada, si bien se ha avanzado y ya tenemos alrededor de un 15% de la población correctamente vacunada, todavía es un porcentaje que no nos asegura que nuestra población en general esté con la protección necesaria frente a una segunda ola. Entonces tenemos que acelerar todo, no es que vamos bien y entonces seguimos con el mismo ritmo. Ahora, estamos obligados a incrementar el ritmo. Ahora, y precisamente para que no se detenga ese proceso de vacunación, ¿qué es lo que van a hacer? Porque, claro, se ha hablado de esa transferencia y de los puestos claves que podrían ser en el ministerio, tal vez el cambio de un ministro, pero tal vez dejar a este personal técnico, y lo pidió Ugarte la semana pasada, justamente en una entrevista aquí en Diálogo Abierto. ¿Han podido conversar sobre eso? ¿Lo han pensado ustedes para efectivamente evitar este proceso engorroso de la burocracia, de la transferencia y que continúe sin ningún bache este proceso de vacunación? Bueno, la información que tenemos del Ministerio de Salud es que tendríamos en el país 2.500 brigadas, ¿no? Estas brigadas, por supuesto, tienen que seguir trabajando. Sería una locura decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a desarmar las brigadas de ninguna manera, ¿no? De hecho, necesitamos en el más breve plazo duplicar las brigadas. Así que desde el punto de vista técnico, lo que sea necesario conservar, no solo para mantener este ritmo, porque la verdad necesitamos incrementarlo mucho más, pero todo lo que necesitamos se va a utilizar. Este es un tema técnico, no es un tema político de decisión, ¿no? Entonces, pero es un hecho, es un hecho que el tema técnico va a quedar así tal cual, digamos, como para tranquilidad de la población. Por lo menos en los próximos meses, ¿no? ¿No? Claro.
No, pero a ver, aquí tiene que, y es bueno que usted me lo pregunte para que quede claro, porque no es que entra un gobierno y deshace lo que ha hecho el anterior. Esta no puede ser un criterio en ninguna circunstancia, mucho más en una epidemia como la que estamos viviendo. Lo que tenemos que entender es que no solamente debemos conservar las brigadas que tenemos, los enlaces técnicos que han estado funcionando bien, sino además potenciar esta vacunación, darle más fuerza, empoderar más al personal y bueno, y avanzar más rápidamente, ¿no? Claro. O sea, acá no se trata de hacer borrones y cuentas nuevas, se trata de cómo tomamos todo lo que tenemos en nuestro país a favor de lanzar una mejor campaña de vacunación y lo utilizamos. Qué bueno que lo dice, Incluyendo- doctor. Perdón, qué bueno que le dice, doctor Ceballos, porque usted está ligado a la política desde hace mucho tiempo y sabe que eso no es verdad. Muchas de las cosas que se hacen bien se deshacen cuando entra una nueva gestión. Se cambian placas, se cambian colores, se cambian a todo el personal y eso no debería de ser así. Esa es mezquindad pura. Aquí las políticas tienen que ser de Estado, no de gobierno. Claro, lo que sucede es que estamos en una etapa muy complicada, que es una pandemia donde se está jugando la vida de mucha gente. Entonces aquí no pueden haber cálculos políticos de yo quedo bien y hay que aplaudirme o no. Se trata de qué hacemos como sociedad para enfrentar esta pandemia. Y necesitamos el esfuerzo de todas las personas y necesitamos también toda la información necesaria, pormenorizada, para poder ajustar las estrategias, ¿no? De eso se trata, ¿no? No se trata bueno, hay que hacer todos los cambios porque llega un gobierno y hay que hacerlo. Se harán los cambios que sean necesarios, porque, como repito, necesitamos impulsar mucho más rápidamente la vacunación y lo que se han dado y está bien, pues hay que mantenerlo, obviamente. Y las brigadas no solo se van a mantener, hay que garantizar que los contratos al personal CAS-COVID se mantengan, ¿no es cierto? Porque no se puede tampoco, como está pasando ahora en algunas regiones, suspender contratos para evitar la estabilidad laboral y dejando debilitadas algunos organismos regionales, ¿no? Entonces hay que meterle fuerza, sí. Voy a dejar en suspenso el tema CAS del personal. Lo voy a dejar un ratito aparcado para hablarles sobre las vacunas, porque el presidente Sagasti ha mencionado que se ha negociado ya una buena cantidad de vacunas con diferentes laboratorios, pero usted en algún momento mencionó que efectivamente se habían negociado, pero que todavía no eran una realidad. Ahora, hay personas que tienen la preocupación de que se necesita en el Perú estabilidad, una real estabilidad, para que no vaya a ser que efectivamente esas vacunas que solamente han sido negociadas al final no lleguen porque no se tenga con qué pagar o la inestabilidad genere miedo en los laboratorios para que traigan las vacunas. Se lo traslado como miedo de cierto sector. Y bueno, en realidad ya lo hemos dicho más de una vez, acá necesitamos la mayor cantidad de vacunas. Las gestiones que se han hecho para conseguir las vacunas, para lograr compromisos de los laboratorios, por supuesto que hay que mantenerlas, eso no cabe la menor duda. Lo que sucede es que la modalidad de los contratos que se tienen, se deben pagar en cuanto el laboratorio señala, bueno, voy a traer la vacuna en tanto tiempo y el Estado peruano le paga. Esa es la modalidad que usan la mayoría de los laboratorios. Pero tenemos que ser conscientes que hay una demanda en el mundo que supera la oferta de los laboratorios. Entonces hay que estar muy atentos en que esos compromisos ya firmados con el Estado peruano se cumplan por parte de los laboratorios. Por parte del Estado peruano, por supuesto que se van a cumplir. Y hasta ahora, salvo la información que tengo, que hay un retraso en la vacuna Sinopharm, que en lugar de venir en julio vendría a los primeros días de agosto o a mediados de agosto, que nosotros quisiéramos que estuviera antes para poder perfilar, digamos, las estrategias, pero Pfizer viene más o menos cumpliendo, digamos, las dosis de vacuna que están llegando al país. Esperemos que en el caso de Sinopharm, la empresa pueda traerlo lo más pronto posible para profundizar todo el esquema de vacunación. Doctor, ¿no? Entonces... Sí, si me permite, hablando también de Sinopharm, por cierto, permítame por favor, porque para un poco nutrir también su respuesta. Usted hablaba de cálculo político hace instantes, ¿no? Y
¿Hubo cálculo político, como señalan algunos, en esta visita a la Embajada de China, por ejemplo, con el presidente Castillo y usted? Le pregunto porque el presidente Castillo no ha ido a todas las embajadas, ¿no? Y, bueno, China, Sinopharm, ¿no? Uno podría decir, ¿para qué y por qué, no? ¿Tiene que ver solamente con Sinopharm o tiene que ver también con, bueno, es un socio estratégico China también para nuestro país, ¿no? En cuanto a importaciones y exportaciones. Bueno, no solamente se ha ido a la embajada china, también se conversó con Pfizer el día anterior, también se conversó con la embajada rusa, también por el tema de las vacunas, que justamente después el presidente Sagasti anunció que se había avanzado en un contrato. Lo que sucede es que de acuerdo al esquema de vacunación que ha planteado el Ministerio de Salud, las vacunas Sinopharm para los meses de julio, agosto y septiembre significan más del 50% de la cantidad de vacunas que estarían disponibles, digamos, ¿no? Entonces es importante para el gobierno que ingresa asegurar con el gobierno chino que esas vacunas lleguen al país en los tiempos respectivos. Se entiende. Ahora, una pregunta como especialista, a usted como especialista de la salud. Hay denuncias de algunos médicos que están falleciendo, habiendo sido vacunados con Sinopharm, y se habla de una tercera dosis, se habla que se debería reforzar con Pfizer, en fin. Ya algunos especialistas han dicho, eso tiene que estudiarse, no es tan sencillo, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ese punto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, hay un primer elemento que es muy importante. Como yo le decía, las vacunas que vienen en julio, o que bueno, ahora van a venir aparentemente los primeros días de agosto. Esto es bueno que lo hayan anunciado las autoridades, que van a venir de todas maneras y pronto. Que van a venir, pero lo importante es que vengan pronto para poder vacunar rápidamente, ¿no? Y han asegurado que van a venir pronto. Pero Sinopharm en julio, en agosto y en septiembre, como le decía, representan casi el 60% de la cantidad de vacunas que va a adquirir el gobierno peruano. Entonces es muy importante que la población sepa que esta vacuna Sinopharm no solamente es que tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, sino además que los últimos estudios demuestran que efectivamente en un 90% o más previene de las complicaciones y las muertes por COVID. Entonces, es muy importante que la población tenga la información que la vacuna que está distribuyendo el Ministerio de Salud es absolutamente eficaz contra el COVID, en este caso la vacuna Sinopharm. Entonces, sí, en el caso de los trabajadores de salud que están expuestos efectivamente a una carga viral más alta y en tiempos prolongados, hay que seguir con detenimiento las características, digamos, de protección en los meses subsiguientes de cualquier vacuna, entre ellas Sinopharm. Hasta este momento, el personal de salud que pueda haber fallecido luego de la inoculación de la vacuna Sinopharm, porque supuestamente, como dicen algunos, no protege adecuadamente, no refleja que la vacuna fuera ineficaz, todo lo contrario, ¿no? Ha bajado en más de un 90% las complicaciones graves de los trabajadores del sector salud. Entonces es una vacuna altamente eficaz. Ahora, obviamente este tema lo estamos siguiendo de manera muy puntual, buscando evidencia científica. Si fuera necesario una tercera dosis por evidencia científica, pues no queda duda, se va a aplicar. En este momento se está recabando la información necesaria. Entonces, ¿sí hay posibilidad de una tercera dosis solo para personal médico? En este momento, de forma inmediata, no hay evidencia científica que lo justifique ahora, de manera inmediata, lo que no quiere decir que no se les da un seguimiento, se está conversando. Señor Ceballos, médicas. Sí. Quisiera retomar el tema CAS, porque usted lo mencionó y es un tema interesante para tocar, que tiene que ver con el tema salud. ¿Qué es lo que se tiene planeado como propuesta de gobierno de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que usted ha mencionado que va a ampliar las brigadas de vacunación? Eso significa más personal que de por sí ya, inclusive hay personal que ha tenido que apoyar en la vacunación para que se pueda cumplir con las horas de la vacunatoria. Bueno, en primer lugar, el personal de salud sí cuenta con personal suficiente para ampliar las brigadas. Sí cuenta.
En el sector salud tenemos en trabajadores asistenciales más de 100.000 trabajadores que podrían, una parte de ellos, destinarse a las campañas de vacunación, además incluso de las Fuerzas Armadas y de promotores de salud, alumnos de los últimos años de las universidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede ampliar la cantidad de trabajadores y de brigadas, obviamente, que participen en las campañas. Ahora, en el tema de los CAS, es parte de un problema nacional que pasa por dos niveles. La primera, por entender que no se puede maltratar al personal de salud con trabajos precarios, que te lo vayan renovando durante años y que no tengas ninguna posibilidad de estabilidad. Esto tiene que cambiar. Y en segundo lugar, necesitamos mayor cantidad de personal porque hay un déficit de trabajadores asistenciales en el Ministerio de Salud de varias decenas de miles de trabajadores, sobre todo en los lugares más alejados del país. Así que sí, efectivamente, se tendrá que incorporar más personal asistencial al Ministerio de Salud en esta emergencia sanitaria para conformar las brigadas, además de una redistribución de personal que también es importante hacerlo, pero necesitamos más personal asistencial en el Ministerio de Salud y también apelar a la comunidad organizada y también conversar con el sector privado para que apoye en esta campaña que tiene que ser de todo el país para vacunar más gente. Pero y estamos general, hablando, estamos hablando de mayor presupuesto, y no solamente del Tesoro Público, sino también de la actividad privada. ¿Cómo lo van a lograr? Y qué régimen, además, ¿no? Ajá. Ahora que se discuten los regímenes, ¿no? Ajá. Ya que el CAS se va. Sí, bueno, efectivamente, habrá que buscarse una fórmula intermedia para poder incluir mayor cantidad de personal, ¿no? Pero la decisión política de invertir en salud para tener mayor cantidad de brigadas y para poder fortalecer el primer nivel de atención está tomada. Esto por lo menos lo que hemos conversado con el profesor Castillo, él va a priorizar la salud por encima de cualquier otra área de gestión. Entonces, ¿habrá que gastar más dinero? Habrá que gastar más dinero, pero primero está la salud de la población, ¿no? Ya que menciona ese punto y para ir finalizando, doctor Ceballos, estoy seguro, no sé por qué me late, que la próxima entrevista que le hagamos será como ministro, pero bueno, ya eso lo veremos seguramente. Muchos de los sectores, la transferencia va a ser muy corta y lamentamos eso porque en verdad hemos debido salir de esto hace mucho tiempo, pero bueno, hay factores que se han dado por la reñida segunda vuelta. Sin embargo, el sector salud es uno de los que más expuesto ha estado, por obvias razones, ¿no?, de la pandemia. Así es que no se necesita mucho para saber cuáles son los problemas. Fuera del COVID-19, doctor Ceballos, ¿cómo debe enfrentar el gobierno de Pedro Castillo las mejoras en el sector salud, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser, en su parecer, las primeras medidas? Hay varias. La primera es que tenemos que terminar con la dispersión de los subsistemas en salud. Necesitamos tener un norte, y el norte es tener un sistema de salud unificado, gratuito y descentralizado. Este es el norte. Eso quiere decir que los presupuestos en salud, que en este momento, por ejemplo, están concentrados y no les llega tanto a las regiones y a los gobiernos municipales, tiene que invertirse. Además hay que mejorar, por supuesto, la ejecución del gasto y hay que mejorar los niveles de inversión en general en salud. Tenemos en correspondencia con el Producto Bruto Interno de los más bajos niveles de gasto en salud en América Latina. Pero junto con esto yo hablaba de la necesidad de terminar con la fragmentación en el sector salud, empezar a transitar un camino de unificación. No puede ser que la Seguridad Social tenga sus planes, sus objetivos absolutamente divorciados del Ministerio de Salud, más allá del COVID, donde se han buscado algunos niveles de articulación. Hay que trabajar para la unificación de estos sectores. Esto es un proceso. Otro tema, por ejemplo, que es fundamental, es el tema de los recursos humanos. No puede ser, seguimos teniendo además carencias, número de camas y personal comparativamente con cualquier país de América Latina, pero no puede ser que internamente en nuestro país tengamos semejante inequidad. Por decir un dato, de los médicos especializados en cuidados intensivos, más del 40% se encuentra, por ejemplo, en la capital, y el resto se distribuye en el país con algunas regiones que no tienen ni uno o dos intensivistas para toda su población. Necesitamos una política de recursos humanos diferente y además es muy importante priorizar la atención médica primaria como una estrategia de salud a largo plazo. Doctor Ceballos, en el tema del seguro, es que nos está ganando el tiempo y hay tantas cosas por hablar. En el tema del seguro,
¿qué se va a priorizar? ¿Es salud, el MINSA, o sea, el SIS, ¿no? Y si va a existir seguro privado, porque yo creo que algunos se están preguntando eso también. No, bueno, el seguro privado en salud es una opción de los ciudadanos que tienen recursos humanos para poderse atender. Por supuesto, el sector privado debe existir porque es una opción y tiene que jugar un rol que no supla las obligaciones del Estado, sino que sea un rol de apoyo, un rol que le permita a la gente que pueda ir, vaya, ¿no? Pero el Estado tiene que responsabilizarse de la salud. Sí. Acá no puede haber, esta parte la resuelvo yo y la otra parte, pues el que tiene plata se tiene que ir al sector ¿Y qué privado. sistema? ¿Es salud o SIS? No, las dos cosas. Tenemos fragmentado aquí los sistemas, los subsistemas de salud. Como todos sabemos, el 40% de las recetas que se emiten en el SIS tienen que irlas a comprar a la farmacia de enfrente, ¿no? O sea, es un seguro que en realidad es una contraprestación, pero que no le garantiza al ciudadano efectivamente una salud gratuita e integral. Y esto tiene que revertirse. El seguro social tiene otra génesis, porque el seguro social se financia con el dinero de los trabajadores y los empresarios que juntan un fondo y avanzan. Pero necesitamos que estos aportes, este sistema del seguro social, esté absolutamente articulado con el Ministerio de Salud, ¿no? Pero esto también implica aspectos financieros que tendrán que resolverse poco a poco, porque lo que no puede pasar es que el Ministerio de Salud absorba los recursos del Seguro Social, que no son del Ministerio de Salud, sino de los trabajadores. Pero necesitamos una articulación, porque estamos hablando de instituciones que tienen coberturas muy grandes, ¿no? El Seguro Social está cubriendo arriba del 20% de la población, entonces no es poca cosa, hay que articularlos. Además, el Seguro Social tiene un mayor desarrollo en los niveles de atención de mayor complejidad, cosa que sucede lo contrario con el Ministerio de Salud. Entonces ahí hay que articular este tema. Y no olvidar la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, no hay casi en el país eso, ¿no? Es el 0.01 del presupuesto, eso tiene que cambiarse. Pero una de las medidas, y esto les adelanto que se está evaluando con el profesor Castillo, es que en el primer nivel de atención podamos ya plantear un nivel de gratuidad en la atención a todas las personas, sean aseguradas o no lo sean, ¿no? Esto es importante para acercar además el primer nivel de atención. Eso se llama inversión en salud, porque finalmente, ¿no? Eso ahorra, ¿no? Luego una enfermedad, ¿no? Mejor es prevenir. Qué lamentar. ¿No? Ahora, doctor Ceballos, nos tenemos que ir, pero ¿sí o sí salen hoy los nombres de los ministros? No lo sé. Realmente eso es un tema que lo que hemos conversado con el profesor Castillo, y es su potestad de él, que termine de definir los nombres que él considere pertinentes y haga el anuncio, ¿no? Lo que pasa es que se dijo que hoy salían los nombres, ¿no? Que hoy se conocían. No se puede confirmar todavía. Esto no lo ha dicho el profesor Castillo, que sale, ¿no? Todavía no lo ha dicho. Comentábamos más temprano en el programa, doctor, que veíamos a futbolistas, artistas no vacunarse y no se ha visto mucho en los políticos esta situación, lo cual decíamos también es bueno porque no se vaya después a especular que se le da preferencias porque es político, en fin. Pero no hemos visto al presidente Castillo vacunarse. ¿Dónde y cuándo se ha vacunado? Él tiene 51, ¿no? Ya le tocó. Seguramente, ¿no? Bueno, primero el profesor Castillo ha tenido COVID, tengo entendido, ¿no? Y bueno, voy a confirmar, voy a preguntarle de manera explícita si es que ya se vacunó o no se vacunó, pero él está totalmente a favor de que la gente se vacune, ¿no? Sabemos la importancia de la vacunación. Pero sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ver al presidente. Muy simbólico. Exactamente. Es probable que cuando asuma el profesor Castillo, si es que no estuviera vacunado, yo no puedo certificar eso, lo haga frente a todo el país para que se entienda la importancia de la vacunación, ¿no? Perfecto. Pero no, que no se entienda como que el profesor Castillo no le da importancia a la vacunación, todo lo contrario. Muchas gracias al doctor Hernando Ceballos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, ¿no? Yo decía todo lo contrario, ¿no? Mantener el perfil bajo, gracias, doctor. Gracias, mantener el perfil bajo, más bien para que no se diga, pero ¿por qué él? Seguramente él, o bueno, otros candidatos, o congresistas. ¿Qué pasó al principio? ¿No? Pasó al principio, ¿no? Claro. O por qué, o no hacen cola, o claro, no les tocaba. Pero
¿no? Está bien que hayan respetado su turno, pero precisamente sí hay, eso, sí ¿no? hay un simbolismo detrás. Cuando la vacunación es voluntaria, pero todos sabemos de que es fundamental para luchar contra el COVID-19, Yo creo que ahora eso sí, ¿no? serviría. Bueno, nos vamos Al a corte. una pausa. Todavía no cae el programa. Al corte. Quédese con nosotros en Diálogo Abierto. Volvemos. Muy bien, y ya falta poquitísimo, ¿no es cierto? Ya estamos en realidad a puertas de la celebración del Bicentenario. Hemos aprendido, hemos cambiado en estos 200 años. Algunos mencionan que seguimos arrastrando, ¿no es cierto? Muchas taras. Viejos vicios, viejas taras, viejas cosas que todavía tenemos que ir trabajando. Teníamos la expectativa de estar más unidos que nunca, ¿no? La verdad lo queremos, pero ayer en la juramentación del Congreso, y eso sí ya lo tengo que decir, pareciera que no, y la verdad esperemos que cambiemos precisamente para que trabajen en pro de todos, ¿no? Pero es ese respeto también de las opiniones, digamos, Sí, ¿no? ojalá, ¿no? De las ideologías y todo esto, ¿no? Es curioso porque ayer, efectivamente, en la primera parte, cuando juramentó Perú Libre, Juntos por el Perú, sobre todo, bueno, Partido Morado, hablaban de nueva constitución, asamblea constituyente, un Perú socialista, ¿no? Incluso con la bandera del orgullo gay, Susel Paredes hablaba de la igualdad. Y cuando le tocó al segundo grupo, que es de derecha, ¿no? Hablaban de la Constitución del 93, Claro. hablaban del capitalismo, hablaban del libre mercado, Pero hablaban veías más una- conservadora. Totalmente además. fraccionado el Congreso. Totalmente fácil. Pero ese es el Congreso. Y por eso uno está a la Claro. izquierda y otro está a la derecha, ¿no? Pero ojalá que pongan, digamos, como objetivo el bien común, ¿no? Más allá de... De eso se trata, las que al final, como primordialmente, anteponer los intereses del país, ¿no? Ajá. Y no personales. Ahora, pero para entender eso, tenemos que retroceder y conocer la nuestra historia, ¿no es cierto? Porque si bien nosotros celebramos el 28 de julio, perdón, el 28 de julio nuestra independencia, recordarán que 5 años después, ¿no es cierto?, de 1821 es que realmente se fueron los españoles. Entonces, ¿qué significan los distintos términos que manejamos en nuestro país? Para eso vamos a conversar con nuestra siguiente invitada, que es Cecilia Bácula, historiadora y exdirectora del INC. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días. Bienvenida. Hola Carla, buenos días Buenos días, Nicolás, ¿cómo buenos están días. ustedes? Qué bueno estar Muy buenos días, en gracias. este diálogo abierto. Bienvenida. ¿Qué opina de este preámbulo que hemos hecho? Disculpe por asociarlo a la política, pero es menester, No, ¿no? pero no. Creo- Lo que pasa es que no estoy en desacuerdo total. Te voy a explicar por qué. Cuéntanos. Porque el Perú es un país tan joven, 200 años son tan poco, que querer entender la historia desde la perspectiva de mirarnos solamente el ombligo, es decir, la circunstancia puramente pequeña y actual, es como tratar de dejar de comprender quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, quiénes son nuestros abuelos y quiénes son nuestros ancestros. Es decir, es como que si yo me hubiera peleado con uno de ustedes, ¿no es verdad? Y entonces todo está suscrito y circunscrito a esa realidad menuda. Y el Perú es mucho más grande que esa realidad menuda. Lo que también creo yo, Nicolás, y discúlpame que te haya interrumpido, pero es que estamos creyendo que somos nosotros la generación Mesías, la generación que va a salvar al Perú. El Perú nació salvado. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Y en un proceso de muy largo aliento, 500 años más, 300 años más, encontraremos puntos de equilibrio. Si nosotros pensamos que el día de hoy hay todavía poblaciones severamente marginadas, radicalmente marginadas de lo que entendemos que es esta nación con 200 años, estarán ustedes de acuerdo que no le podemos pedir a estos 200 años los logros absolutos que hubiéramos querido tener o que hubiéramos creído pensar que merecíamos, porque ese merecimiento es el que no hemos hecho. O sea, no hemos hecho nada más que destruir. Por cierto, una de las opiniones que leía recientemente es, ¿por qué se habla de 200 años de libertad? Cuando hasta hace 80, 90 años había esclavitud. O hemos tenido también gobiernos, dictaduras, ¿no?
por ejemplo, ¿no? No dejan de tener razón. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero es que hay que entender qué fue lo que se hizo el 28 de julio del año 21. Nadie nos prometió la libertad absoluta como la entendemos ahora. Lo que se hizo fue proclamar la voluntad de un grupo, es cierto, en la capital es cierto, pero la voluntad de separar el vínculo jurídico con España. Ese momento es jurídicamente importante y a partir de ahí comenzamos la historia de, digamos, la construcción administrativa, política, etc. Eso no quiere decir que tengamos que entender que libertad es libertinaje, de ninguna manera. San Martín no podía proclamar nada que no fuera más allá de la libertad de vientre, es decir, los nacidos en tierra libre tenían que ser libres. Y vamos a tener que esperar a Ramón Castilla para que quede totalmente liberada la esclavitud, o sea, abolida la esclavitud. Pero tenemos otras formas de sometimiento. Una forma de sometimiento grosero es, por ejemplo, el bajísimo nivel de educación que tienen nuestros peruanos, nuestros niños, que están sometidos a la pequeñez de la poca educación que tienen. Esa es una esclavitud, porque no son competitivos, no serán competitivos frente a otros jóvenes o niños de sociedades, no digo en el Perú, sino en América Latina. Esa es una esclavitud. Una esclavitud es tenerse que morir porque no hay sistemas de salud. Eso es ser esclavo. Eso es bien interesante lo que tú estás planteando. Y lo que me hace preguntarte también es, hace 200 años, como tú mencionas, que somos un país joven, digámoslo así, y que dentro del proceso iremos descubriendo qué es lo que queremos. Pero los peruanos sabemos qué queremos como país, porque cuando tú mencionas que se proclama la independencia de un pequeño grupo, ese pequeño grupo sabía lo que quería, pero y el resto de la población no. Y parece ser que ese modelo se va repitiendo a lo largo de estos 200 años, ¿no? Hay un grupo y el resto no sabe, pero realmente sabemos qué es lo que queremos. Es un tema de respeto, Carla, es un tema de respeto. A ver, yo no creo que en ningún país del mundo el 99.9% de la población esté satisfecho, contento y feliz. Eso no se puede dar. En otros países civilizadísimos conviven culturas muy diferentes. A ver, pienso en este momento en Bélgica, ¿no es verdad? Naciones distintas, naciones con lenguas y orígenes distintos y conviven políticamente ordenados. Yo no puedo creer que en este momento todos los Estados Unidos amen por igual a Biden, ¿no? Lo que sucede es que tenemos que encontrar una cosa que se llama la aplicación del respeto y el respeto al otro. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que está sucediendo, pero me toca aportar y me toca respetar. Esto no quiere decir convencimiento, sometimiento, transfugismo, no, porque eso es lo que estamos viendo en el Perú, una camarilla de personas que van poniéndose por todos los colores del arco iris con la única finalidad de garantizar su pequeñísimo plato de lentejas, ¿no? Entonces, pero la solución, Cecilia, ¿por dónde pasaría? ¿No? ¿Por qué le digo esto? Y disculpe nuevamente citar la actualidad política, porque son finalmente los políticos los que toman decisiones, claro. Son los que rigen, ¿no? Los que tienen a cargo los destinos del país, ¿no? Aunque claro, el rol del ciudadano, también lo vamos a conversar, es muy importante. Pero ayer se hablaba de nueva constitución. En Estados Unidos, usted lo mencionó, 200 años con una nueva constitución. Entonces, ¿quién pone la regla de juego? Porque si no, bueno, empecemos a trabajar una vez por todas en la educación, ¿no? Si nosotros debemos de tomar las decisiones una vez por todas. Bueno, yo no estoy en la política, ¿no? Estuve en gestión pública hace ya mucho tiempo y creo que cumplí con mi aporte. Lo hizo muy bien, por cierto, sí, claro que sí. Pero en realidad
yo creo que lo que tenemos en este momento, Nicolás, yo no sé si de verdad tú compartes, o Carla, tú compartes esto conmigo, lo que tenemos es que ante esta situación de crisis de valores económica, sanitaria y el desorden político, el país está catatónico, o sea, nos hemos quedado realmente paralizados y creemos que el futuro no existe. Yo no tengo una bola de cristal, pero lo que sí te digo es que las cosas se van a asentar. Se van a sentar a un extremo o a otro, pero la historia es por ciclos. El gran Brodel, el gran francés Brodel, señalaba que todas las historias, o sea, todos los ciclos, comienzan cuando hay uno que decae y otro que emerge para hacer luego este encadenamiento. Yo no sé en qué momento del ciclo estamos, pero lo cierto es que a nivel mundial, el género humano, la sociedad humana está cambiando de manera de ser. Y creo que la tecnología ha modificado radicalmente la manera de entender el mundo, de acceder a la esencia del conocimiento, y todo va a cambiar. Quizás la política termine siendo muy poca cosa en el futuro y todo lo hagamos con chips. ¿Quién coloca el chip? El poderoso. No sé quién será el poderoso, pero cuando San Martín viene, y nos han hecho creer que es un demérito que San Martín venga, que nos han impuesto, no. ¿Por qué no pensamos de la siguiente manera? Claro, quizás sea porque como ya soy abuela, entonces me comienzo a poner más blandengue. Mentira, nada de blandengue. ¿Por qué no pensamos que este país, este maravilloso país, era, además de la niña de los ojos de España, el deseado? O sea, de nosotros dependían todos los demás. San Martín no viene porque nos quiera, viene porque nos necesita. Eso es un demérito. Eso es un demérito. O sea, ¿por qué nosotros no pensamos que debemos llegar al año 24 con el corazón henchido de patriotismo, de saber que está bien, no nos gusta el año 21, era de pocos, no de muchos, no quiero saber nada con España? Mentira, yo no puedo matar a mi mamá y mi papá, y aunque los hubiera matado, soy parte de ellos, ¿no? O sea, eso es una tontera. Regresemos al Tahuantinsuyo. ¿A qué Tahuantinsuyo? O sea, no hay cómo. Lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. Y el futuro inmediato para recuperar dignidad, coherencia, digamos, sentimientos de amor al país, porque no queremos al Perú. Solamente la corrupción y la coima son una cachetada permanente a eso que llamamos patria. Mucha bandera, mucha escarapela, pero cada vez que le puedes clavar el cuchillo a la patria, se lo clavas. Ahora, Cecilia, entonces, sí, dale. Solamente un minuto. Llegar al año 24 habiendo generado un mecanismo de reflexión para que el peruano sienta que puede sentirse orgulloso de que aquí, en esta tierra, con nuestra gente, con nuestra sangre, con el apoyo de muchos hermanos americanos, se enarboló para siempre, una y última vez, para siempre, la libertad de América, ¿no? Eso es algo que nos tiene que reventar de orgullo. Así es, Cecilia, pero estás hablando de personas valientes, y no te digo que no haya peruanos valientes, pero se trabaja con el miedo en este país. Y esos cambios de los que tú hablas, que sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo de que la historia es cíclica y de que, claro, hay poderes que suben, que bajan, y esos cambios van creando la personalidad de un país y de los ciudadanos, además, que tienen mucha responsabilidad de crear una sociedad y un bien común. Pero ¿cómo llegamos ahí si es que esta sociedad, la actual, vive asustada? Vive asustada porque no puede ser... Claro que vive asustada. Pero escúchame, tú puedes imaginarte cómo vivieron los romanos cuando cayó el imperio. O sea, ¿te puedes imaginar el terror? ¿Te puedes imaginar el terror a las invasiones? Pero aún así Roma sigue celebrando
cada 23 de abril desde el año 753 a.C., hace 28 siglos, saben que son una realidad. Nosotros no queremos ser esa realidad, detestamos nuestra realidad. Claro, ¿cómo no nos cambiamos miramos eso? en el espejo. ¿Cómo cambiamos eso? Yo creo sinceramente que con educación. Y hace ya 2 décadas por lo menos, o aprox, que se han quitado de la currícula los cursos de historia del Perú, los cursos de educación cívica, los cursos de geografía. No nos conocemos. Y ustedes que son periodistas saben que van por la calle con una foto de Miguel Grau y la gente no sabe quién es. La gente no sabe lo que se vivió en este país para llegar, rengueando al año 200. O sea, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo te vas a sentir parte de algo que no conoces? ¿Cómo te vas a sentir parte de ese chico al que te dicen, tú eres mi hermano, si no te han enseñado cuáles son los papás comunes, los abuelos comunes? No nos quieren unidos. ¿Cómo entonces construimos esa identidad nacional? Mira, yo tengo varios puntos de vista al respecto, ¿no? La identidad nacional es algo que además nosotros construimos como generación. Todos aportamos, cada generación pone su impronta, pero tenemos que revalorar, y no es solamente el arte popular, no solamente lo bonito que es y lo rico que es nuestra comida, ¿no es verdad? Sino tiene que haber una educación en valores patrios. O sea, ¿por qué un peruano se porta como un príncipe en Estados Unidos y aquí se porta como un hombre de Cromañón? Hay algo que es interesantísimo. No solamente no conocemos la ley, no la respetamos, porque no hay sanción, porque la impunidad en beneficio de otros se ha convertido en una forma de vida. Porque si hay algo que uno no quiere tener, es un problema judicial, porque la justicia es lenta y es mala. ¿Por qué alguien no quiere enfermarse? Porque el sistema de salud es malo y no llega. Entonces, hay que rehacer este país, pero hay que rehacerlo educando también en el conocimiento. Yo le quisiera preguntar, no te digo pues a 100, a 30 congresistas que ustedes puedan escoger, ¿qué saben de sus orígenes? Entonces, ¿cómo van a respetar si creen que no existe el pasado? Este es un tema de educación, pero detrás de esa carencia de educación hay sin duda alguien muy interesado en que no nos reconozcamos uno en el otro. O sea, divide y reinarás, ¿no? Bueno, siempre he escuchado esto de que a veces los gobiernos, ¿no?, quieren embrutecer a los ciudadanos, ¿no?, y seguir manipulándolos, ¿no? Yo no sé si esa sea la intención. No solamente hablo del Perú, hablo en general. Está regresando, y eso es una buena noticia, dentro de todo, la educación cívica, la currícula, ¿no?, que nunca debió irse, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y la educación, o sea, hay que estudiar a los incas, a los pre-incas, hay que estudiar a los españoles sin rencor. Hicieron cosas malas, pero perdóname, ustedes y yo también tenemos cosas que quisiéramos esconder. Seguramente muchas luces, pero alguna sombrita por ahí. Pero no se trata de tratar de engañar para ocultar. O sea, no podemos hacer eso. Si mi bisabuelo era un hombre que no hizo las cosas buenas, que gracias a Dios no es el caso, pues tendría yo que saberlas. Pero no quiero nada con España, pero perdón, ¿España no nos trae la maravilla del Renacimiento? ¿Es que acaso nosotros no queremos ir a ver la obra de Miguel Ángel, la obra de Leonardo, íconos, prototipos, iba a decir, del Renacimiento? Ese Renacimiento es el que nos llega. ¿Cuántas personas saben que en Lampa, Puno, Perú, hay la única copia en el mundo de la Piedad de Miguel Ángel? La única. Lampa, Puno, Perú. Wow. O sea,
no conocemos nada. Bueno, Cecilia, yo creo que tenemos que conversar más seguido aquí en Diálogo Abierto. Sin duda. Con esta reflexión. Y es bueno dialogar, ¿no? Y es bueno claro dialogar. Y sobre Bueno, todo pues, saber... Carla, a los años será. No, bueno, pero igual, yo creo que... Ahora, es yo me bueno resisto a conversar. esperar 300 años más, Cecilia, discúlpeme, ¿ah? Porque no vamos a vivir para ello, por favor, aceleremos el proceso. Esperar lo que te toque, o sea, puede ser un día o puede ser que vivas muchos. En esos días tú tienes que cumplir con tu deber. Bueno, hagamos lo que nos toca, ¿no? En todo caso, ¿no? Construyamos. Y las autoridades, y en cuanto a la educación, tienen su responsabilidad, pero también las familias, ojo, porque se ha perdido eso también, ¿no? La educación de casa, ¿no? Porque los valores, los principios, la moral y la ética pasan mucho por esto, ¿no? Por la primera educación. No le pidas a un padre de familia que aplique aquellos valores que le obligan a no aplicar en su empresa. También. Que aplique en casa aquellos valores que no sabe que tiene que aplicar en la calle. Estamos bien complicados. Muy complicado. Estamos bien complicados. Pero bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Sí, sí hay esperanza, siempre se puede. Hay esperanza. Chiquitita, yo sé que me está cortando Renzo, pero no puedo dejar de preguntarle. Ha asumido Pedro Castillo. ¿Usted, por todo lo que hemos conversado, entiende que él haya sido el elegido? No. No, ¿por qué? Porque creo que mientras no haya una transparencia total, o sea, el problema es que hay esta frase que es bárbara, ¿no es verdad? Solo la verdad nos hará libres. Ajá. Nada más. O sea, ya está. Muy bien, Correcto. Cecilia. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, Hasta nos la vemos. próxima. Cecilia Bácula dándonos una lección Luces, de bastantes historia. luces, ¿no? Claro que Y sí. haciéndonos entender lo que en el día a día a veces olvidamos, porque claro... Se nos pasa, pues se el día a día nos pasa. gana, tenemos necesidades. Y no vamos hacia atrás, ¿no? La historia es tan rica, pero diversa, pero los orígenes tenemos que tenerlos clarísimos, si no, no sabemos a dónde apuntar. Muy bien, vamos a hacer una pausa. ¿no? Ahí apuntamos, a la pausa. Regresamos con más Diálogo Abierto. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. No vamos a esperar a los 500 años, pues, como dice el Hay que construir, pues. Nicolás. hay que Ponte tu construir lo que nos toca. Bueno, unos añitos más. Pero quiero ver a mi país Lo vamos a ver. bien, ¿no? Lo que nos toca ver. Unido, próspero, desarrollado, empático. Empático. Claro, ¿No? con educación. Con educación y salud, sobre todo, servicios básicos. Sobre ¿no? todo, buscando un bien común. Eso ya para mí es bastante. Bueno, a propósito del Bicentenario, ya que estábamos hablando antes de la pausa de ello, vamos con Martín Rincón, la conservación de esta histórica bandera de 1901. Cuéntanos más, Martín. Buenos días. Vamos a la ciudad histórica. Gracias, estamos a pocos días de celebrar el Bicentenario de la República y ahora nos encontramos en la sala principal de la Sociedad de Artesanos de Tacna, lugar donde se organizó la histórica procesión de la bandera del 28 de julio de 1901, cuando la ciudad heroica, cuando Tacna estaba ocupada por los chilenos. Vamos a conversar con el presidente de esta sociedad, Carlos Romero, quien nos va a detallar cómo se vivió por aquellos tiempos. ¿Cómo está? Bien, 1900 fue la fecha en que la sociedad decidió cambiar su estandarte y nada presagiaba a lo que iba a venir, porque se encargó con mucha anticipación. Y los chilenos cambian su política en el año 1900, prohíben todo a raíz justamente de esta bendición del estandarte. Esto no se realiza el año 1900 y se decide cancelarlo. El año 1901 se retoman los esfuerzos y se desarrolla una ceremonia de bendición en el hospital, en la capilla del Hospital San Ramón, que quedaba aquí en la avenida 2 de Mayo. Luego de la bendición, el pueblo se vuelca atrás de la bandera, se desarrollan unos actos de puro patriotismo y concluyen en el Teatro Orfeón. Luego de eso hay una actuación solemne y luego hay un baile al final de la noche, al final del día, y ahí termina lo que es la bendición y de ahí continúa la vida normal en Tacna.
Coméntenos también, ahora estamos en pandemia, por eso no se puede llevar a cabo ninguna actividad presencial, pero ¿cómo se solía vivir hasta el 2019 esta representación de todos los 28 de julio del Día de la Patria? Claro, a partir del año 2010 realizamos la escenificación, la remembranza de esta procesión, porque prácticamente en Tacna el 28 de julio pasa prácticamente desapercibido, aparte de desfiles militares y cosas que son de protocolo, pero el pueblo de Tacna no lo toma muy digamos, en la misma magnitud que se toma el 28 de agosto. Y así los 28 de julio hasta esa época han venido discurriendo normalmente. Entonces nosotros en la sociedad decidimos recrear esto a partir del año 2010 y de ahí hemos venido a la hora precisa, que es las 9 de la mañana, con los atuendos de la época, concurrimos al frontis de la iglesia, se desarrolla la ceremonia y volvemos aquí a la sociedad donde también se hace la actuación protocolar en el teatro. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que da la Sociedad de Artesanos de Tacna, esta mítica sociedad, por el Bicentenario de la República? Mire, Bicentenario tiene mucho hoy que ver con lo que pasa en el país. No podemos estar alejados de la realidad ni tapar el sol con un dedo. Vivimos tiempos difíciles y creo que hoy todos los peruanos tenemos que unirnos, creo como nunca estuvimos, porque la guerra la perdimos por la desunión de los peruanos. La guerra con Chile la perdimos porque habían intereses políticos, intereses personales de gente que no vale la pena nombrar y que al final llevaron al descalabro a la nación. Esto no debe volver a suceder. Y en el año del Bicentenario nosotros tenemos que hacer no solamente la formal promesa, sino el compromiso de estar unidos y llevar adelante el país. Mucho se ha dicho, muchas mentiras, muchas verdades. Nosotros en la sociedad no nos metemos ni discutimos ni de política ni de religión, porque así son los estatutos. Y es lo que ha hecho que nuestra sociedad tenga casi 150 años de vida institucional. Entonces, hoy el mensaje al pueblo del Perú y al pueblo de Tacna es luchar por el desarrollo, por el bienestar de los peruanos en estas áreas, en estos tiempos tan difíciles, que no son los primeros, porque hemos pasado la pandemia del 1910, hemos pasado la famosa peste negra y la peste amarilla en Tacna. Entonces, son historias que no debemos volver a repetir. Muchas gracias. Como hemos podido escuchar, hay un mensaje de paz y al mismo tiempo también de unidad para todos los peruanos desde Tacna por el Bicentenario. Adelante con ustedes en Lima. Gracias a Martín Rincón por ese reporte, lo que está ocurriendo en Tacna a esta hora. Bueno, vamos al análisis político, ¿no? Sí, porque ya amerita, estamos ya a pocas horas de iniciar las celebraciones al Bicentenario. Te corresponde estar el 28 en la mañana, ¿no? El 28 en la mañana, ¿no? La cobertura extraordinaria de TV Perú, ¿no? A propósito de la fecha. Faltan definir algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 29, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber desfile militar? ¿Se ha confirmado? ¿Será en el Pentagonito? Parece que va a haber en el Pentagonito algo muy chico como el año pasado. Porque para poder controlar. Claro, como recordarán, estamos en pandemia. Controlar, dicen algunos, controlar en el Congreso lo que va a pasar. Para algunos lo que viene va a ser muy duro, ¿no? Muy difícil. Está muy marcadito, digamos, ¿no? Las posturas. Y basta con haber visto la juramentación ayer. Se lo consultamos de frente a Omar Aguapara, politólogo y director de Ciencias Políticas de la UPC. De la UPC, de Ciencias Políticas de la UPC. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Con lo visto ayer, ¿se puede decir cómo va a ser este Congreso o todavía falta mucho pan por rebanar? Un poco, creo que ya tenemos un poco la idea de los bloques que se están armando alrededor más o menos de lo que vimos en la segunda vuelta, ¿no? Un bloque más oficialista en el que está Perú Libre y Juntos por el Perú, y un bloque más de oposición donde están Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, y lo que hay todavía, lo que no sabemos es qué rol van a cumplir dos bancadas muy importantes que son Alianza para el Progreso y Acción Popular. Acción Popular. Sí, yo hacía ayer cálculos rápidos
Y, claro, Perú Libre, Conjuntos por el Perú, hacen 42, ¿no? En la derecha, que viene a ser Avanza País, ¿no? El partido de López Aliaga y el Fujimorismo hace 43. Si por ahí uno suma APP para uno y Acción Popular para otro, dan 58. Si uno suma Podemos Perú para uno y Somos Perú para el otro, 63. ¿Y quiénes están para dirimir? Los 3 del Partido Morado y el señor Valer, ¿no? Esos 4. Exacto. Entonces, está muy, muy apretadita la cosa, aunque claro, tampoco sabemos porque no sabemos, acá no hay disciplina tampoco parlamentaria, ¿no? No siempre se vota en bloque, así que es todavía muy sombrío el panorama, ¿no? Exacto. Bueno, por un lado sí sombrío en el sentido de que habría una especie de equilibrio, una especie de atasco en el legislativo, pero positivo en el lado de que ninguno de los dos, acordémonos, el resultado de la segunda vuelta no fue del agrado, de la primera vuelta, pero no fue del agrado de muchos. Tenemos válidas temores de uno o de otro lado, y lo ideal también es que nadie concentre el poder. Lo vimos un poco en el 2016, no es tampoco lo ideal que el Ejecutivo tenga control total sobre el Parlamento. Podría haber una dinámica que no debería llegar a la confrontación necesariamente, pero sí de control político, de equilibrio de poderes, que puede ser una dinámica interesante y una versión quizás mejor, superada, más positiva que la que tenemos en los últimos 5 años. Omar, pero cuando tú hablas de equilibrio de poderes, eso implicaría que obviamente la mesa directiva no estuviera en manos del partido de Pedro Castillo, pero de hecho, de que esa es una de las cosas que probablemente podrían pasar, ¿no es cierto? Es una posibilidad, sí. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Porque ahora, digamos, el fantasma de la vacancia está, ¿no? Hay negociaciones de cosas políticas que van a impulsar probablemente la vacancia. Castillo va a tener que defenderse para que eso no suceda. Es decir, ¿cuál es el panorama que se viene? Yo estoy tratando de ir un poquito más allá después de la juramentación, ¿no? Sí, claro. Yo creo que así Perú Libre tenga acceso a la mesa directiva, a la presidencia o a alguna vicepresidencia, creo que eso tampoco es garantía necesariamente de una concentración del poder. Ha sido lo común en periodos anteriores, en el 2001 con Toledo, en el 2006 con García, en el 2011 con Humala, en el que gracias a cierta alianza logran tener, por lo menos al inicio, en los primeros años, acceso a la mesa directiva. Pero eso no significa necesariamente control del Parlamento, ¿no? Eso no quita tampoco necesariamente la posibilidad de medidas extraordinarias como la vacancia o toda la dinámica entre poderes del Estado que hemos vivido en los últimos 5 años. Yo creo que el equilibrio lo que puede hacer es evitar que caigamos en esas dinámicas, por lo menos en un inicio de buscar la vacancia, con que tenga un colchón. Sabemos que tiene 42 congresistas ahorita Perú Libre y con Juntos por el Perú. Con que tenga unos cuantos más creo que sale de la ecuación, la cuestión de la vacancia. No sé si le convenga al Congreso entrar tampoco en esa dinámica desde tan temprano. Y tampoco tendrían los votos como para negar cuestiones de confianza o votos de investidura. Entonces podría haber más bien espacio para la negociación, para la búsqueda de consensos, por más mínimos que sean. Pensar en una agenda básica, mínima, que probablemente tenga que excluir probablemente al inicio proyectos más ambiciosos como el de una asamblea constituyente, ¿no? Ya, sí, dale, Nicolás. Perdón, ya que estaba mencionando la asamblea constituyente, es curioso porque entre los dos candidatos en primera vuelta creo que no sumaron, fuera de los válidos, ¿no? Creo que no sumaron ni 21 o 22% por ahí nada más, ¿no? Pero el Parlamento, sin embargo, sí está con las sumas y restas que hemos hecho rápidas, que es muy referente, es una referencia, quiero decir, sí está marcando esa división, esa polarización de la segunda vuelta, ¿cierto? Ahora, para aquellos que tienen miedo a una asamblea constituyente o aquellos que tienen mucha expectativa para una asamblea constituyente, hay que decirles que hoy con ese panorama, con esa fotografía, no hay nada, ni va a haber nada, ¿no? Porque se necesitan 2/3 partes, están muy lejos. Entonces, el punto es, si no hay consensos, por lo menos de hacer algo, unas reformas, esto no va a prosperar, ¿no? Las firmas, conseguir firmas le va a tardar 3 años a quien lo busque. Sí, las vías que se han planteado para ir en esa ruta creo que son largas, requieren de consensos amplios.
que ahorita con la justa están peleando por tener control de la mesa directiva, por tener mayorías simples. Entonces, creo que lo que bien dices es estos son procesos que van y que son desgastantes, además. Yo no sé, probablemente en el discurso esté presente, probablemente haya una referencia el 28 de julio, pero no es mucho lo que se puede avanzar por ahora. Sí. Y los números no están, los números no le favorecen ni a un lado ni al otro, ni de empujar por una asamblea constituyente, ni de ir a buscar la cabeza del presidente. Ya, muy bien. Entonces, eso lo quiero enlazar justamente con lo que pasa con el gabinete, porque no tenemos gabinete todavía, no hay nombres, ¿no es cierto? Lo que sabemos es que están viendo quién va a qué, ¿no es cierto? Y qué fuerza política entra, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque hemos visto muchos líderes políticos y muchas fuerzas políticas conversando respecto a este tema. Entonces, la presencia de Cerrón, digámoslo así, o la fuerza que pueda tener Cerrón al interior también a la hora de imponer alguna figura dentro del gabinete y dentro del Congreso también, porque, digamos, su hermano está en el Congreso. Entonces, ¿eso también qué implica? Bueno, creo que el gabinete va a ser un mensaje hacia dos audiencias distintas, ¿no? El primero va a demostrar cómo se compone, moviendo las luchas dentro del Ejecutivo, a ver qué tanta influencia tiene realmente Vladimir Cerrón, qué tanto peso propio tiene Castillo y qué tanto puede influir la alianza que han tenido con el partido de Verónica Mendoza en la segunda vuelta. Y lo segundo es que una vez conformado ese gabinete, hay que ir a buscar el voto al Congreso, hay que ir a buscar el voto de investidura y la aprobación de, por lo menos, el número requerido de congresistas. Entonces, ya sabemos, y se han estado flotando algunos nombres, que encontrarían cierta resistencia, ¿no? Creo que el objetivo un poco también de Cerrón fue doble, ¿no? Ese mensaje que dio desde hace 2 días o ayer en la salida del local partidario. Creo que es una muestra un poco de poder, de mostrar que, bueno, que Perú Libre es el que va a gobernar, pero hay que tener en cuenta que lo que propone o lo que podría proponer Perú Libre tiene que pasar por el filtro del Congreso. Claro. Y ahí esa es otra historia, ¿no? Ahí hay que ver con qué vas a presentar una alternativa. Claro, no solamente dijo eso, dijo, bueno, básicamente algo así como, nosotros podemos proponer, pero es el presidente Castillo el que va a tomar la decisión final, ¿no? Básicamente eso. Sí. Por cierto, ayer Castillo en un balconazo dijo, y textualmente, invoca a Perú Libre, ¿no?, a que no haga una lista a su antojo y abra las puertas a todos. Porque, claro, efectivamente, aquí no está de por medio solamente la primera mesa directiva del Congreso, sino también el voto de confianza, ¿no? ¿Cómo comenzamos bien? ¿Cómo comenzamos en una situación de pandemia, de crisis política, de crisis económica? ¿Cómo comienza Pedro Castillo a gobernar bien si de pronto no le dan el voto de confianza, ¿no? Entonces, creo que nadie quiere comenzar con esa inestabilidad. Pero por otro lado, los nombres que se sugirieron en un inicio generaban mayores consensos, pero ahora ya no. Exacto, no tanto, ¿no? Va a ser muy importante eso, porque no puedes tampoco, si ya hay una figura cuestionada, en principio como Roger Nájar, ya estás, y se sabe que está cuestionada, y van a haber mensajes en los días que vengan sobre la idoneidad de esa persona para liderar el primer gabinete. Creo que no empezaríamos en la, como bien dices, en la sintonía correcta, ¿no? No sería de repente una buena señal. Tampoco se trata de conceder, tampoco se trata de ser abiertamente, de ceder a las necesidades de la oposición, pero sí buscar una figura quizás de consenso, especialmente en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Que marque una diferencia entre la segunda vuelta y ya los retos que tiene que asumir el próximo gobierno, que no han dejado de ser los mismos de ¿no? Que son la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, etc. Claro. Para muchos, Verónica Mendoza y Juntos por el Perú era la garantía. Muchos votaron por Pedro Castillo porque confiaron en ese voto, repitiendo, ese voto de confianza, ¿no? De Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, le daba esa garantía al votante, quiero decir, ¿no? Pero ya no estamos viendo mucho, salvo el doctor Ceballos, ¿no? ¿Ha perdido fuerza? Me parece que sí, ¿no? Ha perdido presencia ahí, ¿no? Al parecer, quedan las fichas de Pedro Franque y Hernando Ceballos como en Economía y Salud.
su probable lugar como presidente del Consejo de Ministros no parece que fue una idea que no duró mucho, no prosperó. Habría que ver, tampoco es que tenga un peso tan importante. Fue importante quizás en la segunda vuelta, pero son solo 5 congresistas, entonces de repente no es tanto el peso que se le puede dar. De repente habría más chances con Alianza para el Progreso o Acción Popular, que le ofrecen un mayor respaldo en el Congreso. Así es. Muchas gracias a Omar Aguapara. Gracias, Omar. Muchas gracias por haber estado con político. nosotros. Todas las cosas que pasan, ¿no?, tras bambalinas, ¿no? Porque efectivamente yo siento que ha desaparecido un poco ese nexo con Juntos por el Perú. Incluso Pedro Franque, que en las últimas semanas se mostraba más conciliador en puntos económicos, ya no parece mucho. Y los nombres que se barajan en economía no salen mucho él, ¿no?, en las ternas. Sí, solamente Hernando Ceballos está clarísimo que tiene un papel preponderante, ¿no? Lo que se ha mencionado, y eso sí no está confirmado, es que Franque iría efectivamente a un ministerio, pero no necesariamente al de Economía. No sabemos, porque la espera desespera también, ¿no? Bueno, se suponía, ¿no es cierto?, que, digamos, el jefe de prensa de Perú Libre había dicho que para hoy se conocería, pero ya Ceballos ha mencionado que no, que mientras que Castillo no diga cuáles son los nombres, bueno, nada está dicho. Ahora, ojo que hay igual termina habiendo un vínculo, un puente entre legislativo y ejecutivo en el sentido del gabinete, ¿no? ¿Por qué? Ya el señor Cerrón, ¿no?, que no sé, bueno, él ha declarado eso, ha señalado que Daniel Salaverry iba a participar en la transferencia en el sector vivienda. Y Salaverry está en Somos Perú, ¿no? Postuló por Somos Perú. Entonces, los votos también se están de alguna manera se están ganando ahí, creo, ¿no? Claro. Tal vez, ¿por qué no vemos a alguien, tal vez vemos a alguien de Podemos Perú en el gabinete? O alguien de Alianza para el Progreso en el gabinete. Ya estuvo Acuña hace 2 días. Bueno, Forsyth lo ha visitado bastante. Y dijo, quiero ayudar al presidente Castillo en la gobernabilidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Pero bueno, mientras seguimos viendo qué pasa con el tema del gabinete, los vamos a dejar ahora con la fórmula del ahorro. ¿Qué les parece? Buenos días, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Hoy en la fórmula del ahorro vamos a hablar del pago anual que realiza la ONP a favor de los pensionistas mineros, uno de los sectores que más aportan al desarrollo económico del país. Esta bonificación, cuyo nombre completo es Beneficio Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, la paga anualmente la ONP desde el año 2013. Y no solo lo reciben los pensionistas a cargo de la ONP, sino también los que pertenecen a la AFP. Este año el fondo a repartir asciende a 118.000, como ya lo habíamos indicado, y será distribuido entre un total de 29.000 a 11.000 pensionistas, los cuales ya cobraron. Asimismo, también queríamos informarte acerca de la promulgación de la Ley 31.301, que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, el cual fue aprobado el día jueves. Es una ley que recoge varias propuestas que se están presentando en el gobierno anterior y que se están trabajando actualmente con el Ejecutivo. Cuenta con una opinión favorable de la ONP, la cual ha dado como dispositivo legal que establece que las y los afiliados al SNP podrán acceder a una pensión proporcional de 250 soles a partir de los 65 años de edad y 10 años de aporte, y tiene 15 años o más de aportes, el monto de la pensión será 350 soles. La norma también flexibiliza los requisitos para acceder a la jubilación adelantada. Ahora varones y mujeres sí podrán solicitarla desde 50 años de edad y 25 años de aporte. Asimismo, todas solicitudes pueden ingresar, serán efectivas a partir de la dación de la norma que fue el día jueves. Si quieren conocer más sobre este tema, por favor llamarnos a ONP al 634-2222 o al WhatsApp ONP al 913-232-414. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a Fiorella Guevara, asesora previsional de la ONP. Como cada sábado nos acompaña y esta vez el tema ha sido ¿qué son los bonos de reconocimiento? Así es, los bonos de reconocimiento. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, nos quedan minutos, segundos nada más, ¿no? Así es, pero vamos a aprovecharlos porque vamos a hablar del Santuario Arqueológico de Pachacamac que recibe el sello Safe Travel. Después de la pausa. Vamos. Regresamos. Bueno, como Nicolás habla mucho, se nos ha acabado el tiempo. Son 9:59. No, mentira. La verdad es que le hemos pasado muy bien conversando sobre el Bicentenario, sobre el tema político. Y por un Perú feliz. Y por un Perú feliz. Así que... hemos tenido problemas con la comunicación con el alcalde de Pachacamac, ¿no? Estábamos hablando de este sello del Lurín, perdón, ¿no? Con el señor Francisco Luján, este sello Safe Travel, ¿no? Para el Santuario Arqueológico de Pachacamac. ¿Cuál? Safe Travel. Ok. Entonces, hoy justamente lo van a recibir al mediodía y nosotros estaremos conversando con el alcalde de Lurín el próximo sábado para que nos cuente cómo se ha llevado a cabo la ceremonia y todo, pero bien por nuestro turismo que reciba más certificaciones, ¿no? Claro que sí. Y nada, invitarlos el miércoles 28, ¿no? A esta cobertura especial por 28 de julio. Asume el mando Pedro Castillo y, por supuesto, aquí estaremos informándoles de todos los detalles desde muy temprano. Así es, y el vamos a ver la análisis. juramentación, el tema en el Congreso. Va a estar bastante interesante, sin duda, así que no hay que perdérselo, hay que conocer nuestra realidad, sin duda. Y hoy, por un Perú feliz y una vacunación feliz. Que te vaya bien. Gracias. Hoy Tómate fotos, por hoy favor. me toca. Le toca. Vayan, por favor, a la vacunatón. Vayan. De 40 a 44 años. Si usted cumple 40 este año, también puede asistir, ¿ah? Así que a cualquier centro de vacunación ya son 22. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos el sábado. Por un Perú feliz.